Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Estamos preparados? ¿Estáis preparados? Bien. ¿Cuántos de vosotros habéis configurado la opción Voice Match en vuestro asistente para que solo reconozca vuestra voz? Me lo temía. Así que vamos a hacer una prueba. Ok, Google, pon rock and roll en Spotify. Y ahora, mientras muchos de vosotros estáis tratando de quitar la música de Led Zeppelin que estará sonando en vuestros asistentes, os diré eso que suelo repetir al inicio de todas nuestras formaciones. Bienvenidos, un webinar más a Learning by Simón, un espacio online donde ponemos a disposición de arquitectos, ingenieros, electricistas y estudiantes toda una serie de talleres online que abarcan datos técnicos de producto, recomendaciones de instalación y el análisis de tecnologías o tendencias que marcarán o están marcando ya el futuro de nuestro sector. Mi nombre es Rafa Criado y soy el responsable de formación aquí, en Simón. Hoy estaré acompañado por dos de nuestros especialistas en sistemas de control y automatización del hogar digital. Uno es Miguel Ángel Rivera, que desde Madrid nos contará cómo sincronizar Google con el universo IO de Simón. Y el otro es Juan Callejas, que desde Valencia nos va a explicar las órdenes y funciones que tenemos disponibles a través de Google para poder controlar los dispositivos Simón 270 que integran esta conexión con el universo IO de Simón. Bueno, espero que todos hayáis recuperado ya el control de vuestros altavoces inteligentes o incluso de vuestros dispositivos móviles y hayáis sabido aceptar esta pequeña broma. Os diré que Amazon tiene a Alexa, Apple creó a Siri, Microsoft desarrolló a Cortana, Samsung hizo lo propio con Bixby, Huawei tiene a Celia y Google, Google tiene Google Assistant, ¿no? Y aquí parece que le pusieron poca imaginación al asunto, ¿no? Es, como suelo decir yo, ¿no? Como mi vecino Manolo, que hace algún tiempo montó un bar y cuando llegó la hora de abrir el negocio, pues aún no le habían puesto nombre. Sabéis cómo se llama el bar, ¿no? Pues sí, efectivamente. Se llama el bar de Manolo. Pues más allá de que penséis que Google Assistant es un poco como el bar de Manolo, en realidad dicen que lo llamaron así porque lo que pretendían es que no exista género en este tipo de dispositivos y que se conviertan en realidad en una extensión personal en un plano digital. En definitiva, no han querido humanizar a la máquina para evitar caer en controversias. Hoy vamos a hablar de Google Home y de Google Assistant. Y digo bien, porque aunque muchos de vosotros no lo sepáis, en realidad son aplicaciones distintas. Google Home es la app que te permite configurar y controlar otros dispositivos del universo de Google, como altavoces, pantallas y dispositivos de transmisión inalámbrica tipo Chromecast. Pero además de todos estos dispositivos, pues también puede integrarse fácilmente con otros desarrolladores de apps y de dispositivos como los del universo IO de Simon. Por otro lado, Google Assistant es en realidad el asistente virtual desarrollado por Google y que está integrado nativamente en multitud de dispositivos Android, ¿no? Pero también está disponible como una app independiente para dispositivos de Apple. La interacción de los usuarios con el asistente en realidad puede realizarse a través de teclado, pero su diseño está específicamente optimizado para que básicamente
nos comuniquemos con él utilizando nuestra propia voz. ¿Cuántos de vosotros pensabais, no sé, allá por el año 2010, en hablar a vuestro dispositivo móvil para que hiciera cosas por vosotros? Y de esos, apenas 3 que veo por aquí, eh, ¿cuántos pensabais que era posible hacer lo mismo con vuestra casa? Bien, pues hoy no solo podemos hacer esto, sino que también es posible utilizar el asistente para tener conversaciones bidireccionales en diferentes idiomas, además de todas esas funciones que la mayoría ya conocemos, como son hacer búsquedas por internet, programar alarmas, recordatorios, consultar el tiempo, hacer llamadas, enviar mensajes y todo un larguísimo etcétera, ¿no? Google Assistant viene instalado, como he dicho anteriormente, de forma nativa en todos los dispositivos Android, ¿no? Y por primera vez en el CES 2020, para aquellos que no lo sepáis, ¿no? El CES es la Feria Mundial de la Electrónica y de la Tecnología. Y como digo, en el CES, Google habló por primera vez de números, que bueno, pues había sido un tema que hasta entonces había sido un poco tabú, ¿no? Y lo hizo para contarnos que su asistente de voz tiene alrededor de 500 millones de usuarios cada mes. Y que además este asistente está instalado en más de 1.000 millones de dispositivos, ¿no? La gran mayoría de ellos pues son smartphones con el sistema operativo Android nativo. Que Android sea precisamente el sistema operativo dominante en dispositivos móviles es lo que aporta esa gran ventaja a Google Assistant respecto a sus competidores, ¿no? Básicamente porque 7 de cada 10 smartphones tienen Android como sistema operativo nativo, lo que hace pues que este asistente esté disponible en infinidad de dispositivos y que millones de usuarios pues lo tengan cada día a su alcance. Amazon no ha declarado cuántos usuarios utilizan Alexa cada mes, aunque sí que hizo llegar también la cifra de que su asistente está instalado en más de 100 millones de dispositivos. Bueno, esta cifra, pues a todas luces está muy por debajo de esos 1.000 millones que declara Google. Aunque lo cierto es que, aunque parezca que Amazon no es un rival digno para Google, esta afirmación tiene matices importantes, ¿no? Porque en realidad el mercado de los altavoces inteligentes está ampliamente dominado por Amazon. Y es más, en 2018 o de 2018 hasta hoy, Google no ha parado de perder cuota de mercado global de venta de este tipo de dispositivos, ¿no? De altavoces inteligentes. Pero hablemos un poco de la historia del asistente de Google. Veréis, el primer paso para llegar a lo que conocemos hoy, en realidad fue Google Voice Search o la búsqueda por voz de Google, que se integró en Google Chrome y se lanzó allá por junio de 2011, ¿no? Motivo por el cual pues se hacía esa pregunta acerca de cuántos de vosotros pensabais en aquel entonces que sería posible mantener conversaciones con vuestro teléfono o con nuestra propia casa. Ya en 2012 llegó Google Now, que se convirtió en la base real del asistente de Google y que ya entonces permitía administrar la agenda, consultar el tráfico o el tiempo y ya integraba Gmail, ¿no? El uso de Gmail. La gran diferencia con Voice Search era que Google Now ya expresaba las respuestas en voz alta. Y aunque en realidad
pues tampoco tenía la capacidad de interacción en conversaciones complejas como la que tiene hoy el Google Assistant. Con Google Now ya conocimos y nos fuimos acostumbrando a la famosa frase OK, y que diré así para no volver a despertar a los asistentes de los que estáis ahí atentos y al otro lado de la pantalla. Después de estos dos predecesores, finalmente el asistente de Google, el que conocemos hoy, se presentó en mayo de 2016, aunque de inicio también fue un poco fracaso, ¿no? Porque en realidad este formaba parte de la app Allo de Google, que finalmente, pues, como he dicho, también resultó un fracaso y se retiró. Aunque lo que sí permitió esta app fue servir de base de testeo del asistente con sus usuarios. Después de este intento inicial, Google continuó invirtiendo recursos en el desarrollo de este asistente virtual, y tan es así que ya en 2017 comenzó a estar disponible en la mayoría de dispositivos Android de la época, y en realidad nos acompaña hasta el día de hoy en todos nuestros smartphones que utilizan este sistema operativo. Pero los asistentes de voz integrados en altavoces inteligentes en realidad llegaron a España de modo masivo en la Navidad de 2018, y por lo tanto pues se trata de una tecnología con un nivel de adopción relativamente bajo aún, ¿no? Eh, pero sin duda, esta tecnología se va a convertir en algo que todos vamos o estamos ya adoptando, básicamente porque los beneficios que nos aporta y que nos va a aportar en un futuro próximo, pues superan ampliamente los riesgos. Pero, ¿qué podemos esperar de esta tecnología en el futuro? Pues veréis. Google está trabajando ya en una extensión de su asistente que se llamará Google Duplex, o que se llama ya Google Duplex, ¿no? Como proyecto, y que ya nos presentó en 2018 en la conferencia de desarrolladores de Google, con la cual se pretende automatizar algunos de los procesos o rutinas de los usuarios, como reservar una mesa en un restaurante, concertar una cita médica o declinar una reunión. De hecho, nos hicieron una prueba en la que llamaron a un restaurante para reservar una mesa, y en la llamada la naturalidad fue tan brutal que el asistente pues incluía las típicas pausas, alargaba las palabras para transmitir duda en la respuesta, incluso era capaz de asentir con interjecciones, ¿no? Del tipo ajá, durante la conversación, pues en respuesta a las afirmaciones de la persona que estaba al otro lado del teléfono. Bueno, fue tan bueno que generó mucha controversia, porque, bueno, pues todos hemos pensado si esto resulta más o menos ético, ¿no? El que no sepamos quién nos habla al otro lado, que quien nos habla es una máquina, ¿no? Así que Google indicó rápidamente que el asistente se identificaría como lo que es, un asistente virtual, ¿no? Para que la persona que habla al otro lado pues sepa que en realidad está hablando realmente con un robot y no con otra persona. Pero hasta que llegue ese momento, lo que debemos de ser capaces es de aprender y adoptar toda la tecnología que Google nos aporta, y que en realidad podríamos resumir como en tres grandes grupos de funciones. La primera función son las funciones multimedia, que permiten integrar apps de audio y vídeo tipo YouTube, Netflix o Spotify. Por otro lado, tenemos las funciones de búsqueda de funciones para ayudar en el trabajo,
como son el envío de email, la gestión de la agenda, de las citas, de la navegación, el crear listas de la compra, etcétera, ¿no? Y por otro lado, tenemos las funciones del hogar digital, como son el control de múltiples dispositivos, de televisores, de luces, de termostatos, de persianas y todo un largo etcétera. En Simón podemos sincronizar el cloud de Google para permitir el acceso de su asistente a nuestra cuenta del universo IO. Y así vamos a poder controlar múltiples dispositivos de la familia Simón 100 y Simón 270 simplemente con órdenes de voz. Pero para profundizar un poco más en ello, vamos a dar paso en este momento a Juan Callejas, que nos va a hacer un resumen, un pequeño resumen previo de cuáles son los dispositivos conectivos de la familia Simón 270io y qué podemos compartir con Google. Bienvenido de nuevo, Juan, cuando quieras. Gracias, Rafa. Vamos a ello. En Simón tenemos los dispositivos del universo IO, que son los encargados de realizar las funciones conectivas de nuestra vivienda, con la capacidad de ser integrados con los asistentes de voz de Google y de Alexa. Estos dispositivos los clasificamos en tres grandes grupos: los dispositivos de mando, los dispositivos de potencia y los dispositivos de control de temperatura. En el primer grupo, los dispositivos de mando entrarían los interruptores, reguladores, mecanismos de persiana y botoneras. En el segundo grupo, los dispositivos de potencia serían las bases de suco conectivas y en el tercer grupo tendríamos los termostatos para el control de la temperatura. Además, tenemos el hub o el concentrador, que es el que nos permite utilizar estas funciones conectivas tanto de la serie 270 como la de la serie 100, que son nuestras dos series conectivas. Y además amplía las funciones que pueden ser configurables desde nuestra app Simón IO. Nuestra app la pueden utilizar todos los usuarios de la vivienda, así como por todos los dispositivos que tenga cada usuario. Y además podríamos tener acceso a las diferentes viviendas que tuviésemos conectivas con las dos series que hemos comentado. Por lo tanto, la aplicación de Simón IO es una aplicación que es multiusuario, multidispositivo y multiinstalación. Gracias, Juan. Para empezar a manejar nuestra casa mediante comandos de voz, en realidad solo necesitamos un par de cosas, ¿no? Lógicamente, disponer de algún dispositivo IO de Simón y, por otro lado, pues tener una cuenta de Google, ¿no? Y configurarla o sincronizarla con nuestro universo IO. Miguel, ¿cómo podemos conceder permisos a Google para que pueda ejecutar acciones de nuestra app de Simón IO? Pues nada, Rafa, muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es descargarnos la app de Google Home. Para ello, nos vamos al Play Store y la descargamos. Pero, como bien comentabas antes, en el caso de tener un dispositivo Apple, nos iríamos a la App Store y primero nos tendríamos que descargar la app de Google Assistant. Una vez que tengamos esto, entramos y, obviamente, introducimos todos los datos de nuestra cuenta de Google. Ya lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es crear nuestra primera vivienda, ¿vale? Y posteriormente lo que tenemos que hacer es empezar a añadir todos los dispositivos. Para ello, en la parte superior izquierda de la app aparece un simbolito, un icono o un botón con un más. Entramos. Dentro de este menú tenemos varias opciones. Elegimos configurar dispositivo y una vez entrado en este otro submenú, elegimos funciona con Google. En este momento os aparecerán un listado de fabricantes o marcas compatibles con Google. Nosotros lo que vamos a hacer directamente en el buscador introducimos el nombre de nuestra app, ¿no? De la app de Simón, que se llama Simón IO. Una vez hacemos esto,
lo que va a pasar es que nos va a aparecer el pantallazo, nos va a saltar el pantallazo con el usuario y contraseña de nuestra cuenta de Simón. Introducimos los datos, le damos a aceptar y ya está, ya lo tenemos. Bien, gracias Miguel. Vamos ahora a conocer cuáles son las órdenes disponibles en Google Assistant. Juan, ¿qué podemos pedirle a Google? Bueno, pues la verdad es que sí que hay un montón de funciones que podemos configurar que nos van a permitir interactuar con nuestra vivienda conectiva de otra forma más, que no solo tocando los dispositivos. Por ejemplo, para activar o desactivar un interruptor sería tan sencillo como decir, ok Manolo, enciende cocina. Y perdonar que me tome como broma, como referencia la broma de Rafa. Y bueno, de esta manera también evitamos que se dispare algún altavoz de los que nos estáis escuchando. Bromas aparte, nada, simplemente sería dar la orden de enciende o apaga la luz o el dispositivo que queramos interactuar. Aquí, si me permitís, os quiero remarcar un pequeño consejo que es el siguiente. Si invertimos un poquito de tiempo en renombrar los dispositivos como normalmente los llamamos en casa, nos va a permitir que el uso sea bastante más amigable. Por ejemplo, yo en mi casa tengo dos luces en el comedor y no tengo luz comedor 1 y luz comedor 2. Es más, ni siquiera tengo la palabra luz. Llamo directamente mesa y sofá, porque es como lo llamamos aquí. Entonces, para interactuar con ella sería tan fácil como decir, ok Manolo, enciende mesa, ok Manolo, apaga sofá. ¿Vale? También podemos interactuar sobre las persianas. Y además en las persianas no solo las podemos subir o bajar, porque hay ciertos momentos del día en que la queremos enviar a una posición predeterminada y lo podemos hacer. Y la orden correcta sería, ok Manolo, sube persiana al 80%, ok Manolo, baja persiana al 20%. ¿Vale? Lo mismo ocurriría con las luces, pero con las luces lo podemos hacer de dos formas, igual que en la persiana. Para regularla lo podríamos hacer de la siguiente manera. Ok, Manolo, regula mesa. Y entonces yo me paro y me pregunta, ¿a qué valor quieres regular la mesa? Entonces yo ya le digo el 20, el 40, el 60, el que me interese, o lo puedo hacer directamente en la misma orden como con la persiana. Ok, Manolo, regula sofá al 40%. Y ya lo tendríamos gestionado. Pero no solo, bueno, o hasta aquí está bien el control de comandos individuales. El siguiente saltito que nos aporta un poquito más de confort sería el hacer grupos de la siguiente forma. Por ejemplo, yo podría hacer un grupo del comedor en la que meto las dos luces y le podría decir, ok Manolo, apaga comedor. Y entonces me está interactuando sobre las dos luces a la vez y me las apagaría o me las encendería. Y lo mismo podríamos hacer con persianas. Ok, Manolo, baja las persianas de la casa. Y me bajaría todas, y yo me iría, o lo que fuera. El siguiente escalón, que nos aporta un poquito más de confort, serían los escenarios. Que tiene, a diferencia y ventaja de los grupos, es que puedo interactuar sobre diferentes equipos, pero la ventaja es que no tienen por qué ser el mismo valor. Por ejemplo, yo aquí en mi casa tengo configurada la escena de hacer la cena, o voy a cenar, y el escenario de ver la tele. Entonces, cuando voy a ponerme a hacer la cena, digo, ok Manolo, voy a cenar. Y entonces se me enciende la cocina, se me regula la luz de la mesa al 100% y se me regula la luz del sofá al 50%. Y la persiana me la bajo al 50%. Ya no solo estoy mandando o realizando órdenes sobre los varios dispositivos, sino que ya estoy interactuando con dispositivos diferentes de luces on-off, luces regulables y persianas, y cada uno los pongo en una posición predeterminada. Y luego, por ejemplo, cuando ya he terminado de cenar y vamos a ponernos a ver un poquito la tele o leer o lo que sea, le digo, ok Manolo, vamos a ver la tele. Y entonces me apaga la cocina, me apaga la luz de la mesa, me regula el sofá al 30% y la persiana ya me la baja al 20%. Entonces vamos consiguiendo generar un poquito más de confort con estos pequeños saltos, ¿no? De comandos individuales, grupos y escenarios. Pero esto no acaba aquí.
Ahora quedarían, o tenemos además de esto, las rutinas avanzadas, que es la combinación de diferentes escenas o escenarios que hemos comentado, pero además con la posibilidad de hacerlo mezclado o en combinación de ciertas programaciones horarias o de ciertas funciones especiales que puedan ser como, por ejemplo, si estoy o no estoy dentro de la vivienda. Pero esta parte no os la voy a comentar yo, sino que doy paso a nuestro compañero Rafa. Así que Rafa, por favor, ¿cómo podríamos hacer esto? Gracias, Juan. Pues es bastante fácil, aunque reconozco que son funciones que la mayoría de los usuarios seguramente aún no han descubierto. Una función muy interesante que Google nos permite utilizar es dar órdenes donde indiquemos más de una acción a realizar. Por ejemplo, apaga la televisión dentro de 15 minutos. Esta es una función que seguro va a resultar muy útil para que no haya discusión con vuestros hijos sobre cuándo es el momento óptimo para dejar de ver la tele o de jugar a la consola. Porque Google apagará el enchufe IO justo cuando haya finalizado ese tiempo. Y además, si tenemos el Google Nest Hub, que es el dispositivo que incorpora la pantalla, pues tendremos también la posibilidad de ver en esa pantalla el tiempo restante hasta la realización de esa acción programada. También podemos hacer una programación horaria para que la persiana del salón pues suba o baje a una hora determinada. Y es que uno de los grandes hándicaps a la hora de controlar dispositivos con configuraciones avanzadas a través de los asistentes virtuales es precisamente la imposibilidad de acceder a estas configuraciones de segundo nivel directamente desde la app de Google. Esto ocurre con dispositivos como termostatos, cerraduras inteligentes o precisamente estos interruptores de persiana, ¿no? Ya que el asistente pues únicamente permite acceder a su visualización en pantalla, pero no te deja accionar nada más allá. A pesar de que por voz sí que lo puedas utilizar, ¿no? Y aplicar valores de porcentaje de subida y bajada, pero esto no es posible hacerlo directamente sobre este asistente, ¿no? Bien por la pantalla del Nest Hub o bien desde la aplicación del móvil, ¿no? Y esto afecta también directamente a las programaciones horarias, que no es posible ejecutarlas mediante una programación directa dentro de la app de Google, ¿no? Esto en Simón podemos resolverlo utilizando el Hub Pro, que sí que permite realizar todas estas funciones y programaciones directamente desde nuestra propia app. Sin embargo, pues sí que con Google existe un pequeño truco que podemos hacer para que el asistente pueda accionar, ¿no? Estas funciones. Y es el crear un patrón de comportamiento que simula una orden virtual de voz en un horario determinado, ¿no? Para que Google ponga en marcha esa acción que desencadena, ¿no? O la acción que desencadena esa orden. Os explico. Vamos a acceder a Google Home y nos vamos a rutinas, ¿vale? Una vez dentro de rutinas vamos a generar una nueva. Pulsamos en añadir y ahora, una vez que te abre la pantalla de añadir rutinas, vas y agregas el primer elemento. Aunque lo primero que debemos hacer en realidad es crear el comando de voz. Así que bueno, pues hay comandos de voz que son genéricos y que ejecutan la orden independientemente de si el dispositivo tiene configuraciones avanzadas o no. Por ejemplo, el comando de voz baja o sube el elemento tal es universal y lo va a ejecutar independientemente de si el dispositivo tiene esa configuración adicional o no la tiene. Vamos a introducir el comando de voz tal y como lo haríamos si se lo dijésemos por voz al asistente. Es decir, nombrando exactamente el nombre del dispositivo
tal y como lo hemos introducido en la app del Universo.io. Por ejemplo, baja persiana sería la orden, baños chicos es el nombre del dispositivo en la app IO de Simón. Pulsamos OK y ahora vamos a añadir una función más dentro del primer elemento, que es la hora a la que queremos que se pronuncie, ¿no?, virtualmente esta orden. Aunque también podéis configurar, en lugar de una hora, pues le configuráis al amanecer o al anochecer, que la verdad es que funciona bastante bien, ¿no? Si os fijáis, una vez que entráis en esta función, lo que te va a preguntar es en qué ubicación se encuentra la casa, ¿no?, para calcular exactamente el horario del amanecer o del anochecer, ¿no? Y esto lo va adaptando a lo largo de todo el año, por lo que, bueno, pues en realidad te ahorras la necesidad de ir cambiando o de ir adaptando la hora, ¿no?, manualmente. En este caso sí que vamos a establecer una hora y los días en los que queremos que se ejecute esa orden virtual o esa orden vocal virtualmente. Luego tenemos esas dos opciones de aquí abajo, que en realidad nos permiten elegir si queremos que esa orden virtual se escuche en algún dispositivo en el momento en el que se ejecuta, o si queremos que nos lo notifique mediante un aviso en el teléfono. A ver, yo nunca lo selecciono porque me resulta un poco molesto el que el altavoz me hable sin que se lo haya pedido, ¿no? Sin embargo, sí que me gusta dejar activa, ¿no?, la notificación en el teléfono, porque eso me permite saber, aunque esté fuera de casa, que esa acción se ha ejecutado. Por último, veréis que tenemos la opción de activar determinadas acciones en función de si estamos o no en la vivienda, de si hay algún usuario dentro de casa conectado al wifi o si traspasas una localización GPS para que ponga en marcha alguna función, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle a Google que cuando no haya nadie en casa active el cierre de todas las persianas y se asegure de apagar todos los dispositivos. Al volver, podemos darle el patrón de localización de nuestra calle para que active la subida de las persianas y además nos encienda el interruptor de la entrada y nos reproduzca, por ejemplo, el rock and roll de Led Zeppelin que habéis escuchado algunos de vosotros, ¿no? Y que, bueno, pues se pueda oír, por ejemplo, en el altavoz de la cocina. De esta manera, pues el llegar a casa será una experiencia seguramente un poco más divertida. Y vamos a ir poniendo fin a esta formación de hoy, agradeciendo a todos los que habéis permanecido ahí hasta el final, el tiempo que nos habéis dedicado. Y como siempre, os recordamos que tenéis disponibles esta y otras formaciones igual o mejor que la que acabáis de ver en nuestro canal de YouTube, al que os recomendamos que os suscribáis, ya sabéis, pulsando en esa famosa campanita y haciendo clic en aquellos vídeos que os resulten más interesantes. Gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.